de situaciones. Miren, el sábado finalmente se logró una nueva firma con el presidente de todos los tiempos del Colegio Médico Dominicano, que es Waldo Ariel Suero, y el gobierno. Se firmó un acuerdo de la ejecución del acuerdo salarial de los médicos que estaba previsto en proporciones de semestrales. Se aumentó un 25%, lo cual se va a ir haciendo gradualmente. Un 10% se hará en el periodo... en este mes de enero. Mes de enero, el otro 10% en julio y luego se completa el 5%. La verdad es que fueron momentos, nunca me enteré, pero Waldo Ariel recurrió y el gremio al viejo método wasdiano y de los propios médicos, que él lo ha hecho como tal, de irse a una huelga de hambre, que son huelgas de hambre de día, porque dicen que de noche se pasan situaciones que tú no te vas a dejar morir siendo médico, pero aquí lo que yo me voy a ir, uno con tantos problemas y tantas situaciones que tenemos que recibir y resolver, lo importante es que se firmó el acuerdo. Y uno debería esperar más de parte y parte, sobre todo de la parte médica, que pueda cumplir su papel y que en cada lugar puedan haber las condiciones de salud. Y le corresponde al gobierno, al Ministerio de Salud, al Servicio Nacional de Salud, dar las condiciones para que técnicamente estén los equipos, estén los insumos y que los médicos asistan. Es una combinación de varias cosas. En primer lugar, la infraestructura, que tenga un nivel adecuado. Infraestructura es la locación, los baños, el agua, la luz, etcétera, ¿verdad? Esa es la infraestructura mobiliaria, la infraestructura de equipos y sobre todo los equipos médicos. Y luego que los médicos asistan. Entonces, todo es una suerte de situación que uno espera que pueda, por lo menos este problema, darlo por resultado, y con lo que se firmó el pasado sábado, iniciando el año, fue un gran reto. Esto tiene varios mensajes. Esto lo encabezó la jefa del Gabinete de Salud, que es la vicepresidenta Raquel Peña. El acuerdo se firmó en el Salón Verde y no hay ninguna duda de que esto es un hecho que se va a lograr como tal, en el sentido de darle solución a un tema nodal como es el tema de la salud. Pero ahí está Waldo Ariel Suero en una conquista más, y por lo menos ese ruido no lo tendremos, porque la verdad es que es inmanejable que los médicos no estén en los hospitales, y eso se crea un problema definitivamente bien dificultoso. Mire, don Luis, este acuerdo es significativo por lo siguiente. Ya se había hecho y se había realizado este acuerdo con anterioridad. De hecho, el Colegio Médico Dominicano había publicado cómo se iba a hacer ese prorrateo de aumento salarial. Ese 25% tiene la característica de que se va a aumentar un 10% ahora, en enero de este año 2025. En julio se va a aumentar otro 10%, pero usted sabe qué, en base al aumento salarial que ya se obtuvo. O sea, ese 10% va por encima del aumento salarial que ya se obtuvo. Si es un 10% a un aumento salarial de 60,000 pesos, ese aumento va entonces de esos 6,600 pesos, un 10% más. Entonces, en enero del año 2026 habrá un 5% en base al salario ya aumentado también. Ahora, ¿por qué había una situación con los médicos si ya se había firmado ese acuerdo y ya se había publicado en las páginas de los periódicos de circulación nacional? Bueno, lo que pasaba era que dentro de los médicos habían médicos que tienen 20 años en ejercicio que, de acuerdo con los suscritos, iban a recibir un incentivo. ¿Qué pasa? Que en los hospitales públicos hay grupos de WhatsApp. Usted sabía eso, ¿verdad? Y ahí había una lista de los médicos que estaban excluidos de esos incentivos. Entonces, dentro de lo que es esa corriente de médicos, se regó como pólvora y demandaron del Servicio Nacional de Salud
que estos médicos que estaban excluidos fueran, valga la redundancia, incluidos en estos incentivos propuestos por el Colegio Médico Dominicano. No había respuesta. El presidente del colegio, Waldo Ariel Suero, habló con Mario Lama. Mario Lama le dijo que ya no estaba en sus manos. El ministro de Salud Pública también le dijo, ya nosotros no podemos hacer más nada, solamente en la firma de ese acuerdo, así es que eso está por encima de nosotros. Y efectivamente, con ánimo de presionar al Gabinete de Salud, el presidente del colegio se presentó a la sede del Servicio Nacional de Salud, ocupando la sede y diciendo que iban a una huelga de hambre, esperando precisamente esa llamada de la vicepresidenta de la República, que se hizo y se convocó para el sábado a las 10 de la mañana. Y en efecto, finalmente se firmó el acuerdo previsto. Creo que es un logro del Colegio Médico Dominicano que hayan incluido a todos los médicos. Ahora hay un asunto de derechos y deberes. Está el derecho adquirido, el derecho que tienen los médicos de hacer su huelga, su paro de labores, demandar su aumento salarial. Creo que Waldo Ariel Suero es presidente del Colegio Médico Dominicano por eso, porque ha conseguido muchos beneficios para los médicos en todo el sentido de la palabra. Ahora es el deber de los médicos cumplir con sus horarios en los distintos hospitales. Porque es verdad que hay muchos médicos que están nombrados en los hospitales, reciben ese incentivo salarial, pero no van a los hospitales públicos. No son los más, porque los más acuden a sus servicios. Pero hay médicos que no van a su consulta en los hospitales, que tienen enganchadura política, lo que usted quiera, pero hacen este tipo de ausencia en los hospitales, pero no en sus servicios privados. Mira lo que falta aquí, Elías. En la misma proporción que el colegio médico tiene un guardián, un gremialista, no un rebusero, como me dice un amigo, no, un gremialista, un guardián, que es Waldo Ariel Suero, para exigir lo que merecen los médicos. En esa misma proporción, el gobierno debería tener un Waldo Ariel Suero para cuando los médicos no cumplen, hacer lo mismo. Sí. Entonces hay un desbalance porque ahora se está cumpliendo. Pero las quejas con las ausencias médicas y las competencias existen. Obviamente también tiene que haber otro guardián que no necesariamente sea el colegio médico cuando hay las falencias en los hospitales. Los gobiernos, el Estado dominicano tiene muchas carencias. Y el Estado tiene organismos, en este caso el gobierno, para poder operar. Entonces, esas carencias no deberían ser nunca, ni en las escuelas ni en los hospitales. Entonces, tienen que haber guardianes tipo Ariel, porque ¿qué hace Waldo Ariel? Pelear por los médicos. ¿Qué debe tener el gobierno, la sociedad? Alguien que pelee cuando los médicos fallan y cuando no existan las condiciones que le corresponde al gobierno, además del pago del salario a los médicos, como la infraestructura de servicio, la locación. Entonces, eso es un tema que debería estar por encima de cualquier nivel, lo que es la salud y la educación. Salieron bien los médicos, ya tienen su reconocimiento, no habrá huelgas, pero hay que ver que eso se cumpla al pie de la letra, la asistencia y la labor del Servicio Nacional de Salud. Yo lo veo de esta manera, un tema resuelto, pero estaría si todas las partes cumplen, que eso no es usual. Hay mucha gente que se agarra de eso y tiene otros empleos y los prioriza, los del sector privado, en desmedro del sector oficial. Entonces es una combinación. Mientras tanto, repito por tercera vez, el problema está resuelto y qué bueno, pero lo mejor sería si se puede lograr otros detalles muy particulares en todo esto. Miren.